Hola Tauro, bienvenidísimo al Elía Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti. Vamos a hacer tu horóscopo semanal, a ver tu energía, mensaje angelical, dinero, trabajo y amor. Te queremos mucho y te invitamos a suscribirte ahí abajo a la derecha para que no te pierdas nuestras lecturas y para que apoyes nuestro refugio animal. Esta semana tu energía va a estar marcada por la carta del carro. Es un arcano mayor, número 7, que nos habla acerca de movimiento, ¿sabes? Te veo en viajes, algunos de ustedes, o los veo tomando decisiones de cambios. Sin embargo, todos estos cambios van a ser súper positivos. Van a ser cambios que representen verdaderos triunfos, verdaderos logros, verdaderos éxitos. Entonces me encanta. Esta semana va a ser la semana en la que tú vas a decir como, hey, ya no puedo seguir estando en la vida donde estoy. Quiero más, necesito avanzar. Te veo con una energía como de ya querer dejar atrás ciertas cosas y más bien mirar hacia el futuro. Te veo conquistando, te veo saliendo adelante y esto lógicamente me encanta. Es una carta que me indica que vas a superar cualquier adversidad que se presente, cualquier influencia conflictiva, cualquier persona que vaya a generar disturbio, venganza. Sobre todas estas situaciones, esta semana tu energía es de éxito. Me alegra. Bueno, recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario, en mi descripción está mi contacto. Bueno, hoy el arcángel Raziel te dice lo siguiente: tienes una conexión especial. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Estás siendo contenido. Mira que nos habla a todos los Tauro, y recuerden que yo soy Tauro, también como ustedes, del 5 de mayo. Nos dice que nosotros tenemos esa habilidad para comunicar, ¿no? Para descargar información del astral. Pero me dice aquí que hay muchos de los toritos que se están reprimiendo. De pronto a ti te llama mucho la atención aprender a leer el tarot, o ves muchas señales, o tienes como, entre comillas, esos presentimientos de que algo va a pasar o de que tal situación se va a desenvolver de tal o cual manera, pero realmente es tu intuición, son tus habilidades que tu alma viejita ya ha venido acumulando desde vidas pasadas, así que es momento de dejarlas fluir. Te invito a que ya mismo escribas o decretes en los comentarios lo siguiente: tengo una conexión especial. O puedes escribir hecho está, o puedes escribir gracias. Lo importante es que tengas la capacidad de decretar, de escribir. Miren que los decretos y las afirmaciones diarias comienzan a elevar la vibración de la gente y con ello atraes mejores situaciones, cosas o personas. Números de la suerte: el número 2. Tenemos el número 68, 68 o el número 57. Veamos qué quiere decir el tarot. Bueno, tus guías a través de Rider White Mind Theme. Recuerda suscribirte abajo a la derecha y activar tu campanita. Wow, mira, en situaciones económicas de dinero de trabajo también se aproxima un cambio de ruta bien marcado, bien fuerte, ¿sí? Va muy en consonancia con tu arcano del carro. Esto es lo que representa este 7 de espadas. Hay una situación económica, de estudio, de trabajo que pues te había tenido bastante mal, con mucha aflicción, con mucha desilusión, con mucho pesimismo, como pensando, meditando que de pronto pues no ibas a poder salir adelante o avante de algo.
Me dice no te preocupes, esa situación durante los próximos días va a cambiar de rumbo y te va a permitir tener un nuevo comienzo, que es en sí lo que representa este as de copas como carta número 1. Entonces yo siento que es como si una situación negativa te fuera a llevar a algo mejor, ¿sí? Te fuera a permitir comenzar en otro lado, en otro trabajo, en otro campo o ámbito diferente y que con el tiempo tú vas a terminar comprendiendo que fue lo mejor que te había pasado. Es como si tú pensaras que una puerta se te está cerrando, pero realmente lo que están haciendo tus guías es redireccionándote hacia el verdadero camino que te lleva a la abundancia y a la prosperidad, Tauro. Creo que este mensaje es bien claro. Sí, vas a estar saliendo de un lugar o de una situación donde ya no podías crecer, algo que ya no era para ti, hacia un nuevo inicio. Puede ser un nuevo trabajo o una nueva etapa en ese mismo empleo, ¿sí? Veamos qué dicen tus maestros ascendidos para el amor. Recuerda suscribirte ahí abajito a la derecha. Bueno, el maestro Sanat Kumara de la activación de la luz me dice ilumina tu luz. Tu guía interno está llegando alto y claro. ¿Quién es tu guía interno? Tu guía interno es tu yo superior. Es como ese yo del futuro que ya se sabe todas las mejores decisiones en el amor, todas las respuestas. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe todo esto. Y es bien importante, digamos, como escucharle o conectar con él. Por lo que te digo, es como... Es definitivamente tu guía, digamos, tu yo interno, el que te dice, mira, esto es lo que más te conviene respecto a una relación. ¿Cómo puedes conectar con él? A través de la meditación, a través del sueño, pidiéndole mucho a tus ancestros y a tu mismo yo superior que te dé las respuestas. Me dice, estás buscando respuestas en el amor. No sabes qué hacer, no sabes qué rumbo tomar. Recuerda que la lectura de conexiones y solteros por separado está en el especial amor. Pero aquí a alguien me le están diciendo, yo sé que no sabes qué camino coger. No sabes si continuar una relación o no. No sabes si ya es tiempo de tener una relación en serio o no. No sabes si darle una oportunidad a alguien o no. Estás muy indeciso y digamos que eso te está robando la paz, la tranquilidad. Eso no te está permitiendo fluir en muchos aspectos. De hecho, algunos de ustedes han como descuidado su parte profesional o económica por la ansiedad que les está generando pues un problema sentimental, ¿sí? Entonces para ustedes les están diciendo debes conectar o hacer una meditación con el yo cuántico, con el yo superior, pedirle que les ayude a entender qué es lo que más les conviene. Veo una persona que se aproxima luchando por ti. Esta persona probablemente o esté comprometida o tú estés comprometida o piense que todavía tu corazón le pertenece a alguien más. Veo que es una persona que tomó o ha tomado distancia como porque no sabe, ¿no? Cómo resolver un triángulo amoroso. Pero veo que esta persona se decide por ti, comienza a luchar, a demostrar que realmente con quien quiere estar es contigo y le veo muy determinado. Veo que le lastima mucho este tema del triángulo amoroso. Entonces ya sé por dónde va el tema de que tú también te encuentres como con tanta indecisión, como sin querer tomar las cosas en serio de pronto con alguien. La carta del emperador me dice que la decisión va a estar en tus manos, Tauro, que es como si esa persona en esta semana te fuera a poner a escoger a ti, ¿sí? Te fuera como a acorralar hacia esa decisión que debes tomar, sí, sobre toda esta situación. Esta es una carta de tener inteligencia. La clave para que tú salgas triunfante en medio de un triángulo amoroso, para que esa tercera persona ya no interfiera más en tu relación,
es actuar con mucha estrategia, con inteligencia, no tanto con el corazón, más bien con inteligencia, con mucha estrategia, ¿sí? Que tengas mucha confianza en ti mismo, que hagas lo que sea justo para todas las partes, me dice esta carta. Que escojas lo que realmente sea justo para todos, que no solamente pienses en lo que sea justo para ti. De esa manera, el universo, tu yo superior y todas tus guías te van a respaldar. Actúa con justicia, así como siempre procuras hacerlo. Nunca te dejes llevar de pronto por el egoísmo. Actúa con justicia, te dicen. Veamos de qué signos y qué letras podría tener esta persona. Que sí, yo veo que hay triángulos amorosos que se resuelven a tu favor, pero para ello tienes que ser inteligente, actuar con mucha estrategia. Esta persona puede ser Leo, puede ser un Cáncer, Géminis, Capricornio o Escorpio. Veamos qué letras podría tener. Recuerda ya mismo darle suscribirse o seguir allí abajo a la derecha. Dejarnos un like en comentario. Mira, esta persona puede tener una A en su nombre o una R, una O, una S o una N. Esta letra puede estar al inicio, al final o al comienzo o en el medio del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Al finalizar el video complementa la lectura escuchando tu ascendente y si no le conoces escucha Capricornio. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades, tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.